Me da mucho gusto saludarlos. Los saludo con mucho afecto y cariño. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros, con los compañeros trabajadores de Pemex, profesionistas, compañeros trabajadores, compañeras de diferentes estados de la República, del sur, sureste y también de aquí de la Ciudad de México. Hoy nos atañe el poderles acompañar a todos ustedes porque se han vulnerado los derechos laborales de 3 compañeros de Pemex. Hoy les digo a través de los medios de comunicación, desde el Senado de la República, que vamos a exponer el caso de más de 3 compañeros de Pemex que más allá de una disputa legal trasciende en la vida nacional. Un caso que debe encarnar la lucha de la injusticia y la resistencia. No solo atañe a la dignidad de 3 hombres, sino que también pone a prueba la integridad de nuestro sistema de justicia laboral y la protección de los derechos sindicales en México. Me refiero a los ingenieros Erasmo Luis de la Cruz, Salvador Guerra López y Miguel Ángel de la Rosa Ruiz. 3 valientes defensores de los trabajadores cuyas voces se alzaron contra la privatización de petróleos mexicanos en la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, ya hace 14 años de lucha incansable, 14 años de resistencia frente a la opresión y la injusticia. Estos hombres, profesionales de planta con más de 20 años de servicio, fueron despedidos por funcionarios de Pemex por el simple hecho de alzar la voz en defensa de los derechos de los trabajadores, de sus compañeros trabajadores y del patrimonio energético de nuestra nación. Su crimen fue ser trabajadores comprometidos, ser fundadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, ser defensores de Pemex y de sus compañeros trabajadores y por supuesto de los recursos naturales de nuestro país. El 30 de septiembre del 2022, tras una ardua batalla legal, lograron una victoria en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 38 de Coatzacoalcos. Se dictaminó su reinstalación definitiva, un acto de justicia largamente esperado. Sin embargo, la maquinaria de la injusticia no descansó. Los funcionarios de Pemex se negaron a acatar la orden y recurrieron a artimañas legales para evadir su responsabilidad. Una revisión jurídica ante el segundo colegiado judicial de Coatzacoalcos emitió un fallo en contra, desconociendo los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales que protegen los derechos sindicales. Una decisión que ignora la voz de la justicia y perpetúa la injusticia contra estos 3 hombres y sus familias, ahora en la plenitud de sus vidas y de su experiencia laboral. Nos enfrentamos ante un claro ejemplo de que nuestro sistema de justicia laboral no hace justicia y que debe de ser garante de los derechos de los propios trabajadores y no un instrumento al servicio de intereses particulares. Es inaceptable que en un Estado de Derecho como el nuestro en México se permita que la injusticia prevalezca, que se ignoren las resoluciones legales y se puedan pisotear los derechos más básicos de los ciudadanos. Por eso, hoy me dirijo a ustedes como representante del pueblo mexicano para exigir justicia, exigir que se respeten los fallos judiciales, que se haga valer el derecho, que se protejan los derechos sindicales de estos valientes hombres. Exigir que nuestro gobierno actúe en defensa de los principios de justicia y equidad que rigen nuestra sociedad. Hacemos un llamado de solidaridad a la unidad de trabajadores, a la defensa de nuestros derechos fundamentales. No podemos permitir
que la injusticia triunfe en México, que se callen las voces de aquellos que luchan por nuestro México, por sus trabajadores, por sus derechos. Un México más justo y más equitativo y, por supuesto, un México con verdaderas instituciones que acaten la verdad a favor de nuestros trabajadores. Por eso, hoy le cedo la palabra a uno de los afectados, al ingeniero Erasmo Luis de la Cruz, secretario de organización de este Comité Ejecutivo Nacional, que su testimonio sirva como testimonio de la injusticia que enfrentan él y sus compañeros y como un llamado a la acción para todos nosotros. Muchas gracias a los medios de comunicación y me espero, así hay preguntas para nosotros. Adelante, compañero Erasmo. Estimados amigos, muy buenas tardes. En 1995, cuando el gobierno priista llama a privatizar Petróleos Mexicanos, nosotros los profesionistas petroleros convocamos a la formación de un sindicato de profesionistas para encabezar la lucha contra la privatización de Petróleos Mexicanos. El STPRM no lo iba a hacer. Fueron 3 intentos de 1995 a 2010 y nos costó, políticamente, tuvimos más de 100 despedidos profesionistas. A la fecha, son más de 30 años demostrando en los litigios, en las tribunas, que los profesionistas petroleros, que inicialmente fuimos sindicalizados hasta 1989 con el sindicato STPRM, demostramos no ser profesionistas de confianza. También, al conquistar en el 2009 nuestro registro sindical 5,878 con la Secretaría del Trabajo, ganamos y conquistamos el derecho de ser contratados como profesionistas sindicalizados. De igual manera, nosotros como dirigentes sindicales, nosotros como miembros del Comité Ejecutivo Nacional y comités seccionales, al ganar nuestra toma de nota, la Secretaría del Trabajo nos reconoce como representante de los trabajadores profesionistas sindicalizados de Pemex. Petróleos Mexicanos debió de cumplir con el artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a la patronal respetar nuestra personalidad jurídica sindical. Sin embargo, de esa manera, cumplir con los convenios 87 y 135 de los convenios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que dicta que los representantes de los trabajadores deben gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluyendo el despido. En vez de respetar nuestra calidad de representantes de los profesionistas sindicalizados, nos despiden aún teniendo más de 20 años de antigüedad, violando el artículo 161 que dicta: cuando la relación de trabajo dure más de 20 años, el patrón solo podrá rescindir a los trabajadores con casos graves, de acuerdo al artículo 47. Nosotros, como dijo nuestro senador, ganamos el 30 de septiembre de 2022 nuestra reinstalación definitiva y nos niegan esta reinstalación que merecemos. Sin embargo, el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo señala que solo se puede negar la reinstalación a un trabajador despedido
cuando este trabajador tenga menos de 1 año de antigüedad, sea trabajador transitorio y de confianza. Nosotros no somos trabajadores de confianza, somos trabajadores profesionistas sindicalizados. El artículo 49 lo demuestra. Nosotros somos profesionistas y tenemos toma de nota, tenemos registro sindical. Sin embargo, Petróleos Mexicanos corrompió las autoridades del segundo tribunal colegiado de Coatzacoalcos para que dictamine de que somos personal de confianza sin serlo. Pero, sin embargo, nosotros sabemos de que ser profesionista no es ser sinónimo de personal de confianza. Hay miles de trabajadores, miles de empresas que tienen profesionistas si no son trabajadores de confianza. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la denominación del puesto. Son funciones de confianza las de dirección, fiscalización, vigilancia e inspección cuando sean de carácter general, o sea, funciones de un director, un subdirector, un gerente, gente que cobra altos salarios, bonos, casa, camioneta de Pemex asignados. No caemos en ninguno de los 3 compañeros y de los 100 que han despedido en esta causa. Por eso reclamamos la protección del Estado, de nuestro presidente, que contando con el presidente, en la ley nos dice de que la última responsabilidad para garantizar el respeto a la ley sindical es el presidente de la República. Por eso, señoras y señores, llamamos a que nos protejan, en este caso con el llamado de nuestro senador. Petróleos Mexicanos debe reinstalarnos de manera definitiva. Nuestro presidente debe intervenir para hacer cumplir la justicia, hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo y los convenios de libertad sindical. Nuestro presidente cumplir con el criterio de libertad sindical que dicta que la última responsabilidad es de nuestro presidente. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erasto Luis de la Cruz. Y de verdad que este país tiene que acelerar sus cambios. Y esos cambios incluyen los derechos laborales de los compañeros y compañeras trabajadoras en el país. Yo solamente recuerdo cuando tuve la oportunidad, compañeros y compañeras de Pemex, y agradecemos la presencia y el compromiso de nuestro querido senador por Oaxaca, Adolfo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, senador, por la invitación. Y les quiero recordar que cuando llego yo, que tuve la oportunidad de servirle a los duranguenses como secretario de Salud, no era 1, ni 10, ni un centenar de compañeros y compañeras que estaban dejando su esfuerzo, su dedicación, su entrega a servirle a otros duranguenses. Resulta que estaban contratados cada 6 meses desde el propio gobierno y cada 6 meses les dejaban 2 semanas sin trabajo para que no tuvieran derechos laborales. Pero eso desde el gobierno, sin respetar la ley y los derechos laborales. Había personas que tenían 20 años, no tenían base, no tenían ninguna prestación y se iban a ir a los 30 años a su casa sin ningún derecho laboral de todo lo que habían contribuido a la Secretaría de Salud. Desde el gobierno llegó a la presidencia municipal y sucedía lo mismo. Cada 6 meses se recontratan y a los 3 años temblando porque no vaya a llegar alguien que les diga gracias. Esto es lo que sucede en nuestro país y por eso nos solidarizamos con ustedes, Erasto y compañeros y compañeras de Pemex. Es algo tan importante, a veces estamos discutiendo en el Senado cosas que trascienden, urgentes, importantes y trascendentes, pero si no nos interesan los derechos laborales, creo yo que no estamos cumpliendo con nuestro compromiso que adquirimos con el pueblo mexicano.
Muchísimas gracias y si hay alguien que quiera tomar la palabra, bienvenido al micrófono. Sí, adelante. Su nombre y su medio. Bien. Representa. Gubilla Guerrero, de Cortamortaja, en el Istmo de Tehuantepec. Dos preguntas, una para el senador y una para el compañero que habló. Para el senador, primeramente, pues recordar que en este momento, digamos, está finalizando la construcción de la refinería en Dos Bocas y, pues, digamos, qué impacto podría tener este caso de despido injustificado en una región como Salina Cruz, una región indígena, donde los trabajadores que fueron despedidos son además personas de la región, es decir, son personas también hablantes de su lengua indígena y son personas que fueron tratadas injustamente. Es, digamos, un acto de injusticia histórica que el Estado mexicano tiene que rescindir. La pregunta sería, bueno, si esto podría impactar, digamos, negativamente, pues para la población local, digamos, en el estado de Tabasco, donde también la gente pudiera decir, bueno, ¿qué garantías podemos tener como locales que somos contratados o que podríamos ser contratados en esta refinería? Si allá en Salina Cruz, donde una persona de San Blas, de Juchitán, son hablantes de una lengua indígena, fueron contratados, digamos, legalmente basificados y por luchar por la democratización o más bien por luchar por la defensa de Pemex en el periodo más álgido del neoliberalismo, pues fueron despedidos. Esa sería la pregunta. Y bueno, para los señores, digamos, sindicalizados, relacionada a la pregunta es si van a acudir a otras instancias, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo, en su carácter pues, de ser personas originarias de un pueblo indígena y a las que también pues, les fue violentado un derecho. Esa sería la pregunta a ellos, si tienen pensado acudir a otras instancias, además de los tribunales, digamos, colegiados, los tribunales de trabajo. Muchas gracias. Le agradecemos su pregunta. Lo que no queremos es que se sigan las prácticas del pasado, que se haga la misma política con nuestros compañeros trabajadores y en un proyecto al que pertenecemos y que lo describimos como un proyecto de gran visión, con sensibilidad social y sobre todo con rostro humano, no puede pasar en ninguna parte del país. Yo soy médico de profesión, soy cirujano de la retina y recorro todo el país porque tengo un programa gratuito que se llama Cirugía Extramuros y me entero de muchas cosas, pero también decirles que había tanto rezago que era imposible en años, en los pocos años que llevamos de la transformación, poder completar con todo lo que había de rezago. Repito, hay cosas urgentes, importantes y trascendentes y lo más importante es que no regresen esas prácticas. Los trabajadores tienen derechos, son sus familias, es el sustento, se preparan, van a la universidad y quienes van a una preparación técnica, una capacitación, ingresan a un trabajo y finalmente no tienen los derechos a lo que corresponde, hombre y mujer. Vamos a seguir luchando por la segunda etapa de la 4T y estoy seguro que vamos a lograr grandes cambios. Y en el tema de salud, por eso comento mi profesión, se han basificado miles y miles de médicos, enfermeras, trabajadoras de la salud y por supuesto que aún falta para completar en el esquema de salud, en el Sistema Nacional de Salud, todavía faltan compañeros y compañeras, pero es un proceso que va bien y que estamos convencidos con la esperanza de que pronto terminemos. Adelante. Bien, compañeros. Respondiendo a la pregunta del periodista, yo puedo decir que además de profesionistas con más de 38 años de antigüedad y ser de planta en Pemex, la agresión que hace Petróleos Mexicanos, la gente que mal dirige Petróleos Mexicanos para agredirnos, agrede a los pueblos originarios, porque los 3 despedidos y otros más, son más de 100 despedidos, la mayoría somos pueblos originarios zapotecas y hablamos el zapoteco. Por eso es una agresión. Entonces, correspondiendo con lo que dice el compañero, de que esto va a quedar no únicamente
queremos de que llegue al presidente. Vamos a acudir a otras instancias, en este caso a la Corte Interamericana, al Tribunal Internacional del Trabajo, en todas las instancias. Esta injusticia se debe de parar, porque si no, cualquier pobre profesionista que levante la voz lo despide y jamás va a regresar a Pemex. Gracias. Ahora les pregunta Luis Carlos Rodríguez del periódico El Universal. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Senador, concretamente, ¿qué va a hacer desde el Senado? ¿Vas a presentar un punto de acuerdo? ¿Vas a pedir una reunión con el secretario del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Cuál va a ser lo que vas a hacer? Muchísimas gracias, Luis Carlos. Yo quisiera que finalizara esta rueda de prensa del compañero Adolfo y decirles que vamos a seguir insistiendo no solamente en un punto de acuerdo, sino también incluso en la propia presidencia y en la dirigencia de Pemex, hasta que terminemos con este tipo de injusticias. Si esto no nos duele, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos seguir trabajando, pero con un rostro humano que nos permita ver acciones concretas, que nos permita, Luis Carlos, ver resultados de que la lucha vale la pena. Ellos llevan 14 años en una lucha incansable y solamente piden sus derechos, ser reinstalados, y seguramente hay otros casos en el país, en diferentes instituciones de los 3 órdenes de gobierno, y eso es lo que nos llama la atención, de que ellos hoy tienen oportunidad de tener voz en el Senado, pero otros trabajadores en el país no tendrán voz y no serán escuchados. Por eso tenemos que reivindicar los derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras en todo el país. Muchísimas gracias y le pido que termine la rueda de prensa nuestro compañero Adolfo, nuestro querido senador. Muchas gracias, senador José Ramón. Muchas gracias, hermanos de Pemex, del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Esta es la casa del pueblo. Este es un espacio máximo donde estamos todos los representantes de nuestro Estado. Y como parte de nuestro trabajo, como parte de nuestros ideales de un país mejor, de la esperanza de nuestros pueblos, siempre vamos a acompañar a los trabajadores, principalmente a los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Sabemos que los vicios de los gobiernos anteriores, el de despedir a los hombres o mujeres que reclaman un derecho y no concuerda con los intereses de aquellos sujetos que están muy maleados, en este gobierno no nos callarán, no nos pararán. Tienen la mano de los senadores, los trabajadores de Petróleos Mexicanos, los vamos a acompañar hasta en las últimas consecuencias, porque no es nada más un asunto de derecho, sino que es un asunto de humanidad. Por humanidad tenemos que acompañarnos, por derecho tenemos que reivindicarnos y cuente con nuestro respaldo. Gracias, senador, por aceptarme a acompañarlos en esta rueda de prensa, y quedamos a sus órdenes y estamos a la orden de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, ingenieros. Gracias.